sino que nos tenemos que cuidar de lo que nosotros mismos a veces queremos hacer dentro de la iglesia y lo que se llega a mover dentro de lo que es pues nuestras congregaciones. Hablábamos hace algunas semanas con respecto a lo del Halloween y Día de Muertos, y que sutilmente o de una manera de juego, de simple, se decía en un canal cristiano que tú y yo podíamos participar en eso, y que no había mucho problema. En lugar de irnos a un Halloween allá afuera, pues que lo organizáramos aquí en la iglesia y todo estaba bien. Y así como eso, muchas cosas a veces nosotros vamos aceptando como buenas cuando son malas, y la Biblia dice que tengamos mucho cuidado en esos tiempos de lo bueno, perdón, de lo bueno, de lo que el mundo llama bueno, y que nosotros le empezamos a llamar bueno solamente, o nada más solamente porque nos satisface cierto ego en el momento. Yo quiero hablar el día de hoy de un hombre que se llamó Jeroboam. Mira, esta predicación, quiero mencionar esto porque para mí es importante, para mi esposa también. Esta semana, el día martes, falleció un pastor de Morelia que conocíamos nosotros. Él se llamó Eliud Santinelli. 40 años tenía este varón. Un pastor poderoso en Dios. Algunos jóvenes lo escucharon predicar en algún congreso que fuimos. Un hombre con una palabra de Dios tremenda. 40 años tenía cuando falleció. Nació en el 1974. Muere en el 2014. 40 años tenía. Y esta predicación nosotros la escuchamos hace un par de años y tocó nuestro corazón, y quizás nos ha sido difícil vivir sobre esta situación porque hay una línea tan delgada. Es esa línea delgada de decir, es que tenemos que mostrar piedad, tenemos que mostrar amor, tenemos que tratar que la gente pueda acercarse a Dios, pero que no sienta la presión de que un compromiso. A veces creemos que el no llevarlos a un compromiso es lo mejor, porque si no siguen comprometidos, pues a lo mejor siguen asistiendo y sienten que hay un compromiso. Entonces la gente empieza a alejarse de las iglesias, porque pocos queremos tomar un compromiso con Dios. Y como iglesias, y esto es culpa más de nosotros como pastores, el empezar a diluir un evangelio que a veces quizás no tanto, decimos, no, yo me cuido mucho de no rebajar la doctrina, pero llevamos a una situación en la que dejamos que sutilmente se meta en nosotros un estilo de vida, que lo vamos a ver en la vida de Jeroboam el día de hoy. Y ese estilo de vida es el poder marcar la Biblia le llama una tibieza en nuestro corazón. Es el poder agarrar un camino diferente, el querer hacer las cosas para Dios, pero hacerlas no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Hay cosas que Dios quiere que hagamos, pero a veces no queremos nosotros hacerlas como Dios quiere que las hagamos. Queremos hacerlas a nuestra manera. Y ese camino se muestra en la vida de Jeroboam. Jeroboam de una manera marcó un estilo de vida. Jeroboam fue un rey, fue el primer rey después de la división del pueblo. Te cuento rápido, quizás para los que, bueno, si están leyendo la Biblia, digo para los que están leyendo la Biblia, pero yo espero que de la semana pasada que hablamos estés leyendo la Biblia. Si estás leyendo la Biblia, ¿en qué versículo tendríamos que ir hoy? ¿En qué libro? No están leyendo la Biblia, ya ven. Voy en Mateo. Quedamos en algo. Si tú quieres terminar el Nuevo Testamento en lo que queda del año, tienes que leer 5 capítulos diarios. Te tardas 20 minutos. Bueno, si eres tartamudo, 40. Pero te tardas 20 minutos, ¿sale? En leerlos. Eso quiere decir que hoy, bueno, el día de ayer yo leí hasta Marcos capítulo 7. Hoy tendrías que leer 5 capítulos más, sería hasta Marcos capítulo 12. Si tú lees 5 capítulos diarios y estás en Marcos capítulo 7, tienes que llegar a casi los primeros capítulos de Juan, por el 5, 6, 7 más o menos de Juan, esta semana, leyendo 5 capítulos diarios. Marcos solamente tiene 16 capítulos. Entonces terminas Marcos
Empiezas Lucas, terminas Lucas y lees unos capítulos de Juan. Tenemos que estar leyendo la Biblia. Si leemos la Biblia nos vamos a alimentar. El tiempo que tú dediques a Dios va a ser la manera en que veas las cosas. En una ocasión mi esposa hace que 2 años fueron a Cancún. Se escapó a Cancún con mi suegra. Hace un año, qué bueno que fue apenas hace un año. Yo había pasado donde hay aviones, pero nunca había ido a un aeropuerto para ver cómo estaban las situaciones ahí. Si tú volteas hacia el cielo y ves un avión, ¿qué puedes decir? ¿Cómo es un avión? Tú le preguntas a un niño, ¿cómo es un avión? Pues está chiquito, ¿no? Pero fui al aeropuerto y vi los aviones, y los aviones no están chiquitos, están grandotes. Pero eso depende ¿qué? La cercanía que tú tengas al avión. Si tú estás de lejos, ¿cómo lo ves? Lo ves pequeño, pero estás de cerca, lo ves inmenso. Así es nuestro Dios. Si tú lo ves de lejos, te va a ser muy difícil entender que tienes un Dios grande y poderoso. Pero si lo empiezas a conocer de cerca, empiezas a saber qué es lo que su palabra dice, cómo es Dios para nosotros, entonces tu percepción de Dios va a cambiar. Por eso es necesario que tú y yo tengamos un estilo de vida de estar en la presencia de Dios. Esta iglesia se llama El Camino. Y decimos, ¿por qué se llama El Camino? Bueno, porque Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos llamamos El Camino porque Jesús es el camino. Pero ¿en qué sentido Jesús es el camino? El camino nos habla de un estilo de vida. Cuando hablamos de estar en el camino, nos está hablando de un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tenemos nosotros? ¿Tenemos el estilo de vida del camino que trazó Jesucristo? ¿O tenemos un estilo de vida diferente? Tenemos que entender en qué camino y por qué caminos andamos. Jeroboam metió un estilo de vida, hizo una cultura. Aunque vamos a ver el capítulo 12, quiero que vayas conmigo al capítulo 15. ¿Quién fue Jeroboam? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cómo estableció este hombre un estilo de vida que hasta hoy en día se mete de manera muy sutil en nuestras vidas y en nuestras congregaciones? Mira, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, al pueblo de los hebreos de Egipto, ya salen las 12 tribus de Israel formadas, de los 12 hijos de Jacob. Forma 12 tribus, o bueno, el jueves vimos que no eran 12, eran 13, y que al final eran 15. Y que cuando se repartió la tierra se repartió entre 12, porque la tribu de Leví no tuvo posesión de tierra, y la tribu de José o José se dividió en dos porque se bendijeron a sus hijos, y estaba Efraín y Manasés, hijos de José, donde encontramos la tribu de José como tal, aunque sí se menciona en Apocalipsis la tribu de José, pero en la repartición se reparte a Efraín y a Manasés. Eran 12 tribus, 12 familias de los hebreos que formaron el pueblo de Israel. Se establecen y empieza el gobierno por jueces. Empieza un gobierno donde hay personas que se levantan y ayudan a poder gobernar el pueblo. Pero mayormente su gobierno era teocrático. Algo sucedía en el pueblo y iban a ver al sacerdote. El sacerdote invocaba a Dios y Dios hablaba y el pueblo hacía lo que Dios les decía. Era un gobierno donde Dios estaba inmiscuido. Pero un día el pueblo se cansó de eso. Empezó a ver alrededor, empezó a ver que los demás pueblos tenían reyes y pidieron reyes. Dijeron, queremos tener un rey. Dios dijo, pero bueno, si lo quieren les voy a dar el rey. Y permitió que tuvieran un rey. Y se levantó el primer rey sobre Israel. Se llamó Saúl. Saúl fue ungido por Dios, fue lleno del Espíritu Santo, y Dios le dio una comisión que hacer y no la cumplió. Entonces fue desechado en el corazón de Dios, pero no le fue quitado el reino. Mientras él todavía era rey, Dios unge o manda a ungir a David como rey sobre Israel. Y David empieza a tener un reino en el que empieza a conquistar tierras, pero no se establece como rey físicamente, sino hasta que muere Saúl. Y entonces David llega a ser el rey sobre estas 12 tribus de Israel.
David reina, conquista, mantiene paz, bueno, aunque está siempre en guerra, pero mantiene paz en el pueblo. Y le hereda a su hijo el reino. El hijo de David se llamó Salomón, el que le llaman el sabio Salomón. Empieza a reinar Salomón con una sabiduría de parte de Dios, porque hace una oración trascendental. Salomón en un momento, Dios le ofrece dinero, Dios le ofrece estar sobre sus enemigos, Dios le ofrece dominio de tierra, y le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dice: solo quiero una cosa, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y el Señor le dice: por cuanto pediste sabiduría y no dinero y no poder, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar también estas cosas. Y Salomón crece en su reino. En medio del camino se desvía, y vemos esa forma en su corazón. En Eclesiastés como empieza: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya no le importaban muchas cosas y las va y las deja a un lado, y dice que su corazón se apartó tras dioses, porque se casó con muchas mujeres. Y bueno, Salomón al final también le hereda el reino a su hijo. Cierta forma, por la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, gobierna bien el pueblo. Se muere y empieza a gobernar su hijo. Se llamaba Ocosías. Y empieza a reinar. Sí, se llamaba Ocosías, ahorita vemos cómo se llamaba. Después de Salomón, ayúdenme, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam, perdón, no se llamaba Ocosías, se llamaba Roboam. Roboam llega al reino, y Roboam está ahí, y el pueblo empieza a buscar. Las 12 tribus de Israel van y hablan con Roboam. Le dicen: oye, Roboam, tu padre pues nos pedía muchos impuestos. Queremos que tú aligeres la carga sobre nosotros, ya que has llegado a ser rey. Y él les dijo: miren, no sé, déjenme consultarlo con mi almohada. Y les dijo: con Dios, denme 3 días. Y los mandó de regreso. Entonces mandó a llamar a los ancianos y les dijo: ¿qué tengo que hacer? El pueblo me pide que les aligere la carga. Y los ancianos le dijeron: pues deberías de hacerlo. Necesitas congraciarte, subir tus puntos de popularidad con el pueblo. Quizás ahorita se los bajas, luego se los subes, pero ahorita deberías de hacerles caso. Entonces mandó a llamar también a algunos jóvenes y les dijo: ¿qué hago? Y los jóvenes les dijeron: no, como 3, ya eres rey. Si tu papá les cobró 1000, tú cóbrales 2000. Que sepan quién manda. ¿Y a quién crees que le hizo caso Roboam? A los jóvenes. Entonces llega y le dice al pueblo después de los 3 días: ¿saben qué? No, les voy a cobrar hasta más. Y el pueblo se empieza a rebelar. Tanto así que de las 12 tribus, Roboam solamente se queda gobernando una sola tribu, que era la tribu de Judá. Y todas las demás tribus se separan del reino de Israel. Cada vez que tú leas en la Biblia que habla sobre Israel, no está hablando sobre todo Israel. Se forman 2 reinos, se forma el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedan las 10 tribus que se separan, o las 11 tribus que se separan, y solamente en el reino del sur se queda una sola tribu, la tribu de Judá. Y ahí en Judá, porque dices: bueno, ¿y qué tan importante era Judá? En Judá estaba Jerusalén, que era el centro de adoración y el centro de poder para todo el reino. Y él se queda solamente reinando ahí. Este hombre, Jeroboam, estuvo en el momento en que le fueron a reclamar esto a Salomón. Cuando Salomón no quiso, Jeroboam había estado trabajando con él en el reinado. Y cuando quiso hacer esto, y Salomón no quería, dice que quiso matarlo y salió huyendo de ahí. Después, cuando fueron con Roboam, fueron a llamar a Jeroboam para que regresara y reinara sobre estas tribus que habían sido apartadas. A mí lo que me impacta es cuando tengas oportunidad, llegas y lees el capítulo 12 y el capítulo 11 de Primera de Reyes, porque Dios llama a Jeroboam. Jeroboam sale huyendo y Dios se le aparece y le dice: ¿sabes qué, Jeroboam? El reino va a ser dividido y a ti te voy a entregar esas tribus, y Roboam solamente se va a quedar con uno, y tú vas a reinar sobre Israel.
Y si anduvieres en mis caminos, entonces yo te bendeciré. Dios le dice esto. Se lo dice por un profeta. Y él regresa y se cumple la palabra de Dios y se establece. Pero mira lo que dice el capítulo 15, versículo 33 de Primera de Reyes. Dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, aquí ya vemos la división, había un rey de Judá y había un rey de Israel. Cada vez que tú en la Biblia leas, el reino de Israel no se refiere a todo Israel, solamente se refiere a estas 11 tribus. Cuando es el reino de Judá se refiere a la tribu de donde estaba David y es de la línea donde viene nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que en el reinado de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel. Ahí vemos ya los dos reyes, Asa sobre Judá y Baasa sobre Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo, di conmigo, en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. El siguiente rey, Zimri, versículo 18 del capítulo 16. Dice, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Estamos en el capítulo 16, 18 y 19. 19, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Otro rey, versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel. Mira, Jeroboam ya se había muerto. Ya habían pasado otros 2, otros 3 reyes, y siguen leyendo, hubo muchos reyes que todavía anduvieron en el camino de Jeroboam, porque Jeroboam hizo un estilo de vida. Nota que la Biblia marca una diferencia entre el pecado de Jeroboam y el camino de Jeroboam. Por lo menos en estos 3 versículos encontramos que el pecado de Jeroboam fue uno y el camino de Jeroboam fue otro. Y se anduvieron en el camino de Jeroboam y en el pecado de Jeroboam. 2 cosas diferentes. No te voy a hablar en esta mañana del pecado de Jeroboam, sino del camino de Jeroboam. El pecado de Jeroboam fue idolatría, pero el camino de Jeroboam, él marcó una senda, un camino que seguir. Marcó un estilo de vida, una forma de vivir. Dice que anduvieron incluso después de que él murió. Él dejó este camino marcado para que otros más anduvieran por ese mismo camino de pecado. ¿Cuál fue ese camino? ¿Qué es lo que él hizo? Regrésate al capítulo 12. Un camino es un curso de vida, una forma de vida, un estilo de vida. Fue lo que marcó. ¿Y cuál fue el camino que marcó Jeroboam? Capítulo 12, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiese a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, ¿en dónde? En Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y le dijo al pueblo, fíjate, este es como el eslogan, como la marca, como lo que caracterizó su reino de Jeroboam. Bastante has subido a Jerusalén
he aquí tus dioses. ¿Cuáles eran? Los becerros que él había hecho. Miren, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Mira, Dios había dicho que había un lugar de adoración. Y entendemos que Jeroboam sabía cuál era ese lugar de adoración. Había establecido el lugar donde tenían que estar en adoración. Y les había dicho en Jerusalén, mira, 3 veces al año, todos los israelitas, las 12 tribus de Israel, tenían que subir 3 veces al año a fiestas donde subían con una razón a adorar a Dios. 3 veces por año, de donde estuvieran, ellos tenían que ir a Israel y adorar en ese lugar. Dios había establecido un lugar de adoración. Y Jeroboam lo sabía dónde Dios había establecido este lugar, cuál era el lugar que tenían que adorar. Pero él llegó y dijo, mira, ya bastante fueron a adorar a Jerusalén. ¿No a veces pasa eso? Yo veo esta forma de hablar como la forma de Faraón, cuando Moisés se acerca y le dice, vamos a ir a adorar al desierto. Y él dijo, ¿para qué van a ir a adorar? Y empezó a poner pretextos y cargas y trabajo. Y es el mismo mover que tiene Satanás sobre nuestras vidas. ¿Y cuántas veces hemos sido usados o han venido información sobre nuestros oídos para decirte, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Ya bastante has subido. ¿Cuántos años llevas yendo a la congregación? Oye, toda la semana, nunca puedes ir a una fiesta, nunca podemos ir a un día de campo. Ya bastante has ido a la iglesia, ya bastante has subido a adorar. Y este es el camino que marca Jeroboam. Ya bastante han ido para allá. Entonces le ocurrió una idea. Puso 2 borreguitos de oro, 2 corderos de oro ahí, como los que hicieron en el desierto. Y les dijo, ¿ya para qué suben? Pero motivado ¿por qué? Por el temor a que se volteara la gente, a que se regresaran al reino. ¿Te acuerdas? Estaban 10 tribus, 12 tribus con él y una solita, y él dice, tengo miedo a que se regresen con Roboam. Entonces, para que no pase esto, él dijo, pues tienen que ir 3 veces al año a adorar a Jerusalén. Pues en lugar de que se vayan a adorar a Jerusalén, yo les voy a poner esto. Y el pueblo tenía que ir 3 veces al año a adorar a Jerusalén. 3 veces al año. Pero había 2 condiciones para esto. 1, no tenían que ir solos, tenían que ir con toda su familia. Y 2, no tenían que ir con las manos vacías, porque iban a adorar a Dios. Tenían que ir con toda su familia y tenían que llevar ofrendas, porque iban a adorar a Dios. Y él sutilmente puso 2 altares, uno en Dan. Mira, quizás no todos alcancen a ver. A ver, ¿dónde está el camarógrafo? A ver, Chuchín, enfócame esto. ¿Estás desayunando? ¿No? Sin que nos traiga todo, ¿verdad? A ver, enfócame esto. Mira, esta... Bueno, a ver, ayúdame, Juan Pablo, aquí párate. Así te lo pones en el pecho para que no se mueva. Ahora ya viendo. No, aquí en el pecho para que no se mueva. Eso. Muy bien. A ver, para los que están de este lado, mira, esto es parte de lo que es el pueblo de Israel. Esta es la tribu. No te muevas tanto, Juan Pablo. No soy yo. No te muevas tanto, chisto. A ver. Esto morado que ves acá es la tribu de Judá. Aquí en esta partecita, esto que se divide, aquí está Betel. Viene en la frontera entre los 2 reinos. Todo lo que ves hacia acá arriba y de este lado quedó en el reino de Israel, y lo que quedó acá abajo es el reino de Judá. Entonces Betel está en esta parte, viene la frontera. Y Dan, aunque la tribu de Dan está en esta parte, pero Dan se encuentra acá, se parte en 2 esta tribu, y donde se pone es acá, que es en esta región donde también está Dan. Y él pone un altar aquí hasta arriba, a lo más lejano, y pone otro altar aquí en Betel. Ahora les voy a enseñar a los de este lado.
es el reino del sur, Israel, Judá. Aquí está Betel. Betel pertenece al reino del sur, perdón, al reino del norte, que es Israel. Y está bien en la frontera entre los dos reinos. Y Dan está hasta acá, ¿vale? Hasta allá arriba está Dan. Entonces lo pone hasta arriba y el otro lo pone a la entrada. Betel era el lugar forzoso para poder cruzar hacia Jerusalén. Todo el que quisiera ir a Jerusalén tenía que llegar ahí. Ahora, entre Betel y Jerusalén había solamente 20 kilómetros de distancia. Pero la gente decía, pues acá todavía sigue estando el reino. Entonces él dice, sutilmente pongo lo más cercano, pero que no se salgan de mi tierra y que hagan la adoración acá. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Chuchito. Sí le damos las gracias a los muchachos, ¿verdad? Dice yo que se esforzaron. Bueno, así es como quedan los altares que levantan. La frontera entre el reino y lo último. El pueblo tenía que viajar 3 veces al año para adorar. Imagínate esta odisea. Una cosa sí sé: los judíos no son como nosotros, donde nos implementaron hace como 30 años el que familia pequeña vive mejor, solamente poquitos hijos para darles mucho. O sea, los judíos no son así. Los judíos tienen un chorro de hijos y tienen que viajar, según el mandamiento aquí, 3 veces por año, llevando a toda su familia. Ve a Deuteronomio 12. Pero imagínate que Dios nos llamara a nosotros a que hiciéramos esto 3 veces al año, que no fuéramos solos. Nada de que, oye vieja, pues ahí te quedas con los niños, que ven que son rechillones, o se ponen inquietos, o es mucho gasto. O sea, no, era ir con toda la familia. Haz de cuenta que Jerusalén era como, si tú sitúas tu mapa, es como si fuera Chihuahua, y las demás tribus como si fuera, ¿qué te parece? ¿Qué está hasta allá, hermana? ¿Usted qué sabe? Chetumal está por allá. Cancún, Quintana Roo, Mérida, sí ubica, ¿verdad? La península. Y que tengas que viajar 3 veces al año hasta allá. Ahora, bueno, ahorita a lo mejor te agarras tu ADO, pero imagínate en ese tiempo que no había ADO, no había aviones, no había autos, no había camiones, no había nada. Se tenían que ir o caminando, en camello, en burro, en lo que pudieran, pero no en un viaje así. Ahora imagínate esto, ¿cómo es? ¿Alguna vez has viajado así? Mira, te subes con tus hijos al carro, 10 minutos, ¿y qué es lo primero que te preguntan? ¿Ya llegamos? ¿Sí o no? 15 minutos, tengo sed, ¿no? 30 minutos, quiero hacer pipí. 40 minutos, tengo hambre. A la hora, quiero hacer popó, ¿no? Y tú dices, híjole, ahora imagínate que estos cuates llevaran, no nos vamos a ir tan lejos, que llevaran 8 hijos, 8 que le estuvieran diciendo así, 8 de esas cosas que estuvieras ahí, quiero hacer pipí. Ya llegamos, pa, ya. O sea, ¿cómo era este viaje? Y tú no podías tener la opción de decir, pues que se quede, porque era orden de Dios. Y tenían que llevarse cargando. Mira, en ese tiempo las ofrendas a Dios no se llamaban, no se llevaban en dinero, se llevaban en especie. Entonces, no solamente iba su familia, tenía que llevar su ganado para poder llegar a hacer el sacrificio, tenía que llevar ovejas, tenía que llevar, si Dios les había dado vacas, tenía que llevar el diezmo de las vacas. Si Dios les había dado para el holocausto, tenían que llevar el becerro para poder sacrificarlo. Y tenían que cargar con todo esto. Lo que dice Deuteronomio 12, versículo 5 y versículo 6. Mira todo lo que tenían que llevar cargando. Deuteronomio 12, 5 y 6. Dices, sino que el lugar
que Jehová vuestro Dios escogiera entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscarán y allá irás. ¿Cuál era ese lugar? Jerusalén. Y allí llevarás, ¿qué tienen que llevar? Vuestros, di conmigo, holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. 7 diferentes ofrendas que tenían que llevar. Lo que se acumulaba de fiesta en fiesta, ellos lo tenían que llevar y entregarlo en Jerusalén, en la casa donde iban a ir a adorar. Juntaban todo lo que, el diezmo de las ovejas que Dios le había dado, el diezmo de los camellos que Dios le había dado entre fiesta y fiesta, y lo llevaban, lo tenían que cargar ahí y llevárselo. Esto habla de que no era algo sencillo. Sabes, hoy en día no queremos usar ciertas palabras en nuestra vida. Preferimos un evangelio de prosperidad, preferimos un evangelio donde digan que todo va a salir bien, que Dios lo que quiere es bendecirte, que Dios lo que quiere es darte. Pero aunque eso es cierto, pero queremos evitar el sacrificio en nuestras vidas. Queremos lo que sea bueno, pero rechazamos aquello que nos cueste a nosotros trabajo. Queremos un nivel de unción del 100%, pero tenemos una entrega a Dios del 10%. Queremos que Dios se mueva en la iglesia a un 100% y descienda a su gloria, pero nuestra entrega hacia Él es del 10%. No estamos dispuestos al sacrificio. Queremos que Dios nos hable, pero no estamos dispuestos a leer la Biblia. Queremos que Dios toque nuestro corazón, pero no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas y buscar a Dios realmente. Nos cuesta trabajo tomar un compromiso con Dios. Queremos recibir la bendición, queremos que nos vaya bien, queremos que nuestros problemas se terminen, queremos que nuestra vida sea transformada, pero no queremos pasar por el sacrificio de buscar a Dios. Tú dirás, ¿un sacrificio? ¿No estamos en el tiempo de la gracia? ¿No supone que Dios ya hizo todo? Quiero decirte sí, no quiero que me malentiendas con esto, pero tenemos que pagar un precio. Si tú quieres que Dios te toque y Dios use tu vida y tu vida sea transformada y pueda alcanzar a tus familias y pueda alcanzar a tus hijos, arrancarlos de alguna adicción, arrancarlos de una vida perdida, necesitas tener un compromiso con Dios y pagar el precio. Y no te estoy hablando que tienes que pagar algo, y tampoco te digo que yo creo en un evangelio de deuda. Como Dios murió por mí, entonces yo tengo que hacer esto. No, te estoy hablando de un evangelio de gratitud. Porque Dios murió por mí, yo hago esto. Yo le busco a Él. No es de que le debamos a Dios algo. Él vino por amor. Pero es necesario que tú y yo reflejemos igual ese amor hacia Dios y que nuestra devoción por Él aumente. Yo creo que nos falta mucho el poder crecer en esa devoción hacia Dios. Muchas gracias. Si no quedó claro al pueblo, en el versículo 12 se los vuelve a repetir. Dice, y se alegrarán delante de Jehová vuestro Dios. Dice, ustedes, ¿quiénes más? Vuestros hijos. Las hijas las dejamos. No, también vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. Y todavía les dice, fíjate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que tú quieras. No podemos ofrecer nuestro holocausto y nuestro sacrificio y nuestra ofrenda en el lugar que nosotros querramos. Dios les dijo, tienes que ir hasta Jerusalén. No era de que, ay Señor, pero es que en esta fiesta mejor me quedo. No, tienes que ir.
Dios le dijo, tú tienes que ir sin defecto 3 veces al año y adorarme ahí, y llevar tus diezmos, tus ofrendas, la ofrenda de tus manos, el diezmo de tus camellos, holocaustos, tus promesas. 7 ofrendas. Fíjate, yo luego me da risa cuando algunos salen por ahí de que, bueno, es que hay que judaizarnos. Mira, no lo hacemos para judíos. Si con el diezmo le lloramos. Y ahora imagínate, 7 diferentes ofrendas tenían que llevar. Digo, muchos cristianos estamos mejor para Alcohólicos Anónimos que para ser cristianos. Que ya nada más nos piden el 7%, ¿no? Ahí en la séptima. Y en Neuróticos Anónimos también. Y luego dicen, no, pues hay que irnos, hay que judaizarnos. Espérate, o sea, ni siquiera servimos para eso. Nada más con las ofrendas nos quedamos fuera. Es que somos judíos. ¿Ah, sí? Para empezar, pregúntale, ¿diezmas? ¿Ofrendas? Y sin... O sea, es lo que tenía que hacer el pueblo. Y llevarlo desde su ciudad hasta Jerusalén. Y cuídate de no darlo donde tú quieres. Hay un lugar para hacerlo. Hay un lugar para hacerlo. Mira, yo no estoy en contra de que tú puedas bendecir otros ministerios. Si tú ves en la televisión y quieres bendecir un ministerio, quieres hacer una promesa, un pacto, está bien. Pero lo que no está bien es de que ha habido varios que me dicen, es que pacté. ¿Y cuánto pactó usted? 5,000 pesos. Yo digo, ¿y cuánto has dado a tu iglesia? Aunque sea la mitad de eso. Que queremos estar dando para allá, pero no para acá. Es como el que, es que ayudé allá afuera. Le llegas y le dices a tu esposa, no te voy a dar gasto porque le di al vecino, ¿no? Ahora le di a la vecina su gasto en vez de a ti. Oye, ¿cuánto le diste? No, pues le di 3,000 pesos. ¿Cuánto vas a dar a mí? No, pues nada, porque ya se lo di todo allá. Entonces, a lo mejor no habría problema si das allá y das acá, ¿verdad? Le ayudaste a alguien, pero no dejas de suplir la necesidad de tu casa. Y a veces pasa eso, que llega tan sutil una situación donde tú descuidas muchas situaciones, o yo descuido muchas situaciones. Yo digo, ten cuidado con lo que haces. Y le digo, tienen que ir a dejar sus diezmos, sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios, la ofrenda de sus manos, sus promesas, sus primicias, hasta allá. Si sus primicias eran 1 tonelada de semilla ¿cómo se llama? De maíz, pues tenía que llevarse la tonelada. Si les había dado 10 vacas, tenía que llevarse las 10 vacas. Y eso es un problema. Es un problema. Venir a la iglesia, ¿no a veces es un problema? O por lo menos así nosotros lo vemos. Y no estamos a veces dispuestos a tomar una situación así, y es necesario que lo hagamos. ¿Saben? Nosotros como pastores muchas veces sí, es que no fui porque es que trabajé en la noche. Y no estamos dispuestos a tomar un sacrificio. Estamos platicando mi esposa y yo, necesitamos hacer, queremos tener una velada de oración al mes. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Y decimos, ¿qué día? Dijimos, si lo hacemos en sábado en la noche, muchos van a faltar el domingo a la iglesia. Es que nos quedamos en la velada. Te quedas viendo una película a 1 de la mañana, pero si vienes a orar, al día siguiente no te levantas para la reunión. Y si lo hacemos en viernes en la noche, no es que no vengo porque mañana tengo que trabajar. Y lo tomamos como excusa válida. No estamos dispuestos a hacer un sacrificio, a pagar un precio. Mira, Jesús fue a la cruz y Él pagó el precio por nuestra salvación. Y tu salvación es gratis, pero de ahí para adelante lo que tú quieras tener, cuesta. No estoy hablando que pagues. No estoy hablando, pues tú eres el que diezmas más, entonces tú vas a recibir. No, yo no estoy hablando de dinero. Cuesta, tenemos que meter una situación de sacrificio que cueste nuestras vidas. O sea, tenemos que sembrar tiempo en oración, tenemos que sembrar tiempo en búsqueda de la palabra. Tenemos que hacer
cosas que nuestras vidas reflejen esa necesidad de Dios, pagando un precio en nuestras vidas. ¿Sabes cuál fue el camino de Jeroboam? Precisamente eso, la comodidad. Ya han ido mucho para allá. ¿Para qué van hasta allá? Quédense aquí. Entonces aquí les voy a poner sus becerritos. Están más bonitos, son de oro, no se cansan tanto. Y aquí traigan sus ofrendas, aquí traigan sus diezmos, aquí traigan sus promesas. Y hacen lo mismo, pero no les resulta tan cansado de ir hasta allá. ¿Cuánta gente no ha dejado de venir a la iglesia porque ya en su casa, en un canal, encuentran palabra? No te digo que no lo hagas, ¿qué palabra de Dios? Mejor que veas eso que veas otra cosa, pero que no sustituyas lo que Dios te ha mandado por eso. Digo, yo puedo orar en mi casa, claro que sí, puedo leer en mi casa, claro que sí, pero nunca va a sustituir lo que Dios me ha mandado a hacer. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. No podemos sustituirlo, no debemos hacerlo. Entramos en un camino de comodidad. Y ese camino de comodidad es un camino que sutilmente se mete en nuestras vidas y pensamos que es lo correcto, que está bien. Mientras yo busque a Dios, mientras yo adore a Dios, no hay ningún problema. Hago lo que Dios dice, pero no lo estás haciendo como Dios dice. Digo, está bien. La Biblia dice que te cases, que es bueno que el hombre se case, pero no con quien tú quieras. Haz las cosas como Dios dice. Dios dice que trabajes, claro que sí, pero hazlo como Dios dice. No hagas tranzas. Está bien. No podemos buscar a Dios a nuestra manera. Es a la manera de Dios. ¿A cuántos has escuchado que te dicen, bueno, yo sí busco a Dios, pero a mi manera? Tranquilo, Elvis Presley, ¿cómo se llamaba? ¿Quién cantaba esa canción? A mi manera, ¿no? Sí, a su manera. Y queremos buscar a Dios con esa misma filosofía y no podemos hacerlo así. Tú y yo fuimos llamados para andar en el camino de Jesús, en el camino de Dios, no en el camino de Jeroboam. Mira, la comodidad lo único que hace es que nos aleja. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Sé que levantarte temprano los domingos, y yo no sé por qué pasa esto. Toda la semana puedes levantarte a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana porque entras a trabajar a las 7 o a las 8, entras a la escuela a las 7 de la mañana, y todas las semanas puedes levantar temprano. Pero los domingos, ¿quién sabe qué nos pasa? Se nos hace tarde a todos. Y nos da las 11 de la mañana y ahí apenas venimos con el querer llegar. ¿Por qué? ¿Es menos importante Dios que el trabajo? Pues, gloria a Dios. ¿cuál es el camino que estamos formando nosotros? El martes estuvimos orando mi esposa y yo solitos. ¿Sí saben qué reunión los martes a las 6 de la tarde de oración? Nadie, ni los líderes de la iglesia vienen. Y así llevamos 2 o 3 semanas salteaditas en que nos quedamos nada más mi esposa y yo. Si algunos no saben qué hay reunión los martes. Y los jueves hay reunión general. Pero decimos, bueno, ya, yo ya cumplo, voy los domingos y cumplo y ya estuvo. Y comodidad. Digo, está bien, está bien. Si quieres tener un nivel acá, pero si quieres tener un nivel a donde Dios te quiere llevar, necesitas esforzarte más. O sea, está bien, si tú lo único que quieres hacer es llegar al reino de Dios y punto, está bien. Pero si quieres tener coronas en la presencia de Dios, necesitas esforzarte más. Mira, a veces la gente ni siquiera va a entender las cosas. Cuando mi esposa y yo iniciamos en el ministerio, íbamos a una congregación, estábamos pastoreando una iglesia donde a veces no nos levantaba el camión, o bueno, no nos levantaba porque o iba muy lleno o
no pasaba solamente cada hora. Y de la carretera hacia adentro teníamos que caminar, mi esposa embarazada al principio y posteriormente ya con Jonathan en los brazos. Teníamos que caminar 3 kilómetros en pura tierra para poder llegar a la iglesia. Y los que vivían a un lado llegaban media hora tarde o 45 minutos tarde en la reunión. Y la gente ni entiende lo que tú haces para Dios. Y gracias a Dios nunca nosotros vimos esa situación, pero necesitamos entender que si tú quieres buscar a Dios, hay que poner un esfuerzo. Digo, ¿cuántas veces en nuestro ministerio cristiano, nuestra forma secular de ganarnos el trabajo o de ganarnos la comida ha tenido que ser condicionada con la obra que hacemos para la iglesia? A este trabajo no lo agarro, aunque sea bueno, pero no porque si no los domingos no voy a poder ir a la congregación. Y sacrificamos nuestra economía porque venimos a la iglesia a servirlos a ustedes. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque servir a Dios representa un compromiso y un sacrificio. Hay cosas que hay que sacrificar. Nuestros hijos muchas veces, bueno, ya están creciendo, pero íbamos a visitar gente o íbamos a alguna reunión y regresábamos a las 11, 12 de la noche. A veces no comían. Hay casas donde hemos llegado donde ni un vaso de agua nos ofrecen, pero aún así decimos, no lo hacemos en un sentido de querer servir o de querer tener una recompensa de la gente, sino de Dios. Y tú me dices, ay, te estás quejando. No, te estoy diciendo que para poder agradar a Dios y para poder tener un nivel arriba y conocer más al Señor, necesitas pagar un precio. No podemos simplemente decir, pues yo me relajo, yo voy a la iglesia, yo me siento. Y yo creo que ya tenemos que cambiarle el nombre y entender realmente a qué venimos aquí a la iglesia. Esto se llama servicio. Venimos al servicio en la iglesia, servicio de oración, servicio general, servicio de testimonio. Venimos al servicio. Pero muy pocos venimos a servir, ¿no? Ahora estoy hablando duro, digo con todo respeto, por eso a lo mejor ablandamos las cosas, ¿no? Con todo respeto, Dios nos ha llamado a su servicio. ¿Y no será que realmente muchos hemos caído en una comodidad? Teníamos unos hermanos que tan cómoda la situación que mejor ni te digo, los vayas a conocer. Pero queremos ya no solamente que nos den la comida, ya que te la den masticada, ¿no? O sea, pues es que a mí me cuesta un chorro de trabajo leer. Mejor explícame. Es que, ¿cómo me cuesta trabajo orar? Mejor ore por mí, ¿no? Hay cosas que debes hacer y quitarnos de ese camino de comodidad. Nosotros como líderes, ayer platicábamos y hablábamos con el Ministerio de Alabanza. Igual estaba la hermana, ¿cómo te llamas? Con la hermana Alma, de los panderos, nosotros en el grupo de alabanza, y determinamos algo, y es que tenemos que pagar un precio. Ojalá y puedas llegar. Estamos teniendo la reunión desde las 10 de la mañana para una predicación. Hoy ya no tenemos predicación, pero dijimos, es necesario estar orando. Y llegamos, pues dijimos máximo 10:15, y tomar un tiempo de oración. ¿Es un sacrificio? Sí. Pero vale la pena pagar el precio. Si por eso la presencia de Dios va a descender, vale la pena. ¿Quieres que Dios te toque como nunca lo ha hecho? ¿Te gustaría que Dios te tocara de una manera en que como nunca te ha tocado? Empieza a hacer cosas que nunca has hecho para Dios. Empieza a orar más. Si estás en la alabanza, entrégate a Dios. La mayoría, no sé si no sabemos qué estamos cantando porque no somos congruentes. Es como decir, estoy bien contento y tengo cara de guarache, ¿no? O sea, es que estoy contento. O sea, eres incongruente. Cuando tus palabras no tienen una congruencia con tu semblante, das una información errada. No puedes decir que estás bien preocupado y estarte riendo.
o que algo te duele mucho y estar sonriendo. O sea, te das una información errada, el sector lo entiende mal. Tiene que haber congruencia con lo que decimos a lo que nosotros mostramos. Entonces muchas veces en la alabanza quiero decirles algo, hermanos, muchos no tenemos congruencia con lo que estamos hablando. Si hay que levantar las manos, mi palabra dice quiero levantar a ti mis manos, pero mi cuerpo está con las manos en las bolsas. Así como David danzaba, pero yo nada más ando pajareando de un lado para otro, no hay congruencia. ¿Y por qué no hay congruencia en esta situación? ¿Sabes que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de lo que nosotros hacemos y no hacemos, es porque nos falta pasión por lo que hacemos? Decimos que amamos a Dios, pero nos cuesta trabajo. ¿Sabes? Venían las preguntas: ¿para qué? ¿Y para qué? Mira, y sí realmente nos hemos topado con esto. Nuestros hijos nos lo decían antes. Pero ¿por qué tenemos que ir todos los domingos a la iglesia? ¿No podemos tomar un domingo para nosotros? Irnos a dar la vuelta, salir de vacaciones un domingo. Llevamos 15 años en el ministerio. Y hasta el día que pedimos permiso, que dijimos vamos a faltar, llegamos a media reunión porque no aguantamos. Llevamos arriba de 15 años en el ministerio y no hemos podido disfrutar un domingo para nosotros. Y nuestros hijos nos lo preguntan, y no te lo estoy diciendo en cuestión de queja. Ese es un privilegio hacerlo. Nuestros hijos nos lo llegan a preguntar: no podemos tomar un domingo para nosotros. Y Dios se valió de esto. Dice: ¿y por qué no lo debemos hacer? Porque tenemos que recordar qué es lo que Dios hizo por nosotros. Dice: y harás esto. Mira, vean Deuteronomio 26. Porque mira, después del viaje, después de que llevaban todas las ofrendas, llevaban a todos sus hijos, llevaban toda su familia, llevaban todo eso cargando, tenían que llegar, y no crean que llegaban y se sentaban en el templo. Ya aquí está, ahí está la ofrenda. Ya, desde al sacerdote que se acabó la cena. Yo le doy el diezmo al pastor y el pastor que se encargue de todo lo demás, ¿no? Para eso doy mi diezmo. No creas que era así. Después de que llegaban a la iglesia, después de que llegaban al lugar donde estaban, en el versículo 3 él dice que ellos tenían que llegar y hacer la ofrenda. No era de llegar y dar la ofrenda. No llegaban y decían: hermana, un sobre por ahí. Habemos algunos que ya les dicen: ay, por ahí lo lleva usted, ¿no? No, dice que después les llegaban y lo daban al sacerdote. Versículo 3, capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 3. ¿Sí están aquí? ¿Quién vive? Cristo. Eso, y algunos se saben eso, gloria a Dios. Dice versículo 3: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquel día, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces, ¿quién tiene que hablar? Dice: entonces hablarás. Mira, cuando entraron a la tierra prometida, Dios les dijo: y cuando tus hijos te pregunten por qué está esto, entonces tú les dirás. Mira, cuando tú no recuerdas de dónde Dios te sacó, no va a haber pasión en tu corazón. Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Posiblemente tú digas: bueno, es que yo no era tan malo, por eso a lo mejor tengo justificación. Pero igual estabas destinada tu vida al infierno si no te hubieras entregado al Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó a mí el Señor? Él me sacó debajo de un puente, perdido, sin esperanza y sin Dios. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando te olvidas de dónde te sacó Dios, es muy difícil que ames a Dios como debes amar. Versículo 5: hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, era Abraham, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa cuando se formó el reino de Israel.
Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, en grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora que he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Nadie más podía hacer esa declaración. Él tenía que hacer la declaración. Tú tienes que entender que Dios te ha sacado a una vida de perdición, a una vida diferente. Y cuando tú vienes a adorar a Dios, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? Sabes, muchos de ellos tenían, quizás se podían haber quitado hasta la parte de atrás de su vestimenta, decirle: mira, hijo, era yo esclavo, mira las marcas, allá me tenían esclavizado, pero un día Dios nos liberó. Yo no sé tú qué le puedes decir a tu hijo: ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Por qué tenemos que agarrarnos del Señor? Si no hacemos esto, vamos a formar una generación que se va a alejar de Dios, porque no ha entendido esa pasión por el Señor, ni ha entendido de dónde lo sacaron. Entonces tú puedes decir: mira, aquellos que han nacido en cuna cristiana a lo mejor no entienden, pero tú les puedes contar, decirle: mira, hijo, yo estuve en el alcoholismo, perdí todo por el alcohol, pero Dios me rescató, me sacó de ese lugar, me trajo aquí, cambió mi vida. Mira, mi matrimonio estaba deshaciéndose, pero Dios llegó y lo transformó. Mira, mi vida estaba tan alejada de Dios que vivía yo en cosas que perturbaban mi corazón, no tenía yo paz, vivía yo atormentado, pero Dios me sacó y me trajo a Él. Hoy tengo esperanza, tengo vida, nuestra vida ha cambiado. Por eso le adoramos, por eso ofrendamos, por eso le diezmamos, por eso traemos primicia, y por eso estamos en este lugar, para adorarle al Señor. Y tendrás que hacer esta declaración. Y esta declaración, ¿sabes qué causaba en el corazón de la gente? Venía pasión. Después de ese viaje cansado, después de ver el sacrificio que hacían, ¿para qué tantas molestias? Llegaban al templo, daban su ofrenda, y ellos tenían que dar el paso y decir: Señor, por cuanto tú me sacaste de ese pueblo, por cuanto ahora no soy esclavo, me has dado libertad, porque ahora soy tu hijo, porque me salvaste, porque me amaste, por eso vengo a adorarte. ¿Qué es lo que le dice a Dios cuando vamos a cantar? ¿Qué es lo que hablamos con Dios cuando le estamos adorando? Señor, levanto mis manos porque tú eres digno, porque moriste por mí. Si tú extendiste tus manos en la cruz, yo las levanto para decirle que mi vida depende de ti, Señor, que me rindo todo a ti. Danzo delante de ti porque me alegro en tu salvación. Y recuerdas de dónde te sacó el Señor. Pero se nos ha olvidado a muchos, o por lo menos muchos mostramos esa actitud de olvido. Y que hemos tenido una situación de comodidad, el camino por el cual nosotros no debemos andar. Debemos pagar un precio. Debemos pagar un precio. Toma tiempo para leer, toma tiempo para orar, paga ese precio. Si tienes que dejar de ir a una reunión familiar por venir a la iglesia, paga ese precio. Si tienes que dejar de ver tu telenovela y dejar a un lado Dos Mujeres, un Camino, paga ese precio. En vez de que le digas: mi corazón es tuyo, no sé a quién, ven y díselo al Señor. ¿Cuántos ahorita le están cantando de mi corazón es tuyo? Y me lo sé porque veo los comerciales. Y cuando venimos al Señor, no le podemos entregar el corazón. Si no puedes decir amén, di ouch. ¿De dónde lo aprendió Jerobal? Mira, tampoco creas que él fue tan listo. Quiero que vayas conmigo a Mateo 16. Mateo 16, 21. Ese camino de comodidad, ese camino de mejor, ¿para qué hago sacrificio? Dios no quiere sacrificio. Somos bien bíblicos, ¿verdad? Porque Dios no quiere sacrificio, que yo los daría, dice. Dios no quiere es obediencia, pero ni sacrificio ni obediencia. Y el obedecer muchas veces representa un sacrificio, sí.
pero debemos hacerlo para el Señor. ¿Sabes qué? Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Yo no sé qué sacrificio has tenido que hacer por estar aquí en la iglesia. Algunos hicieron el sacrificio de no ir a trabajar o de buscar un trabajo donde los domingos no les aflige. Bueno, no les estorbe, perdón, para venir a la iglesia. Está haciendo un sacrificio y dices, es que por eso a lo mejor la economía se disminuye, a lo mejor tuve que cerrar mi negocio el domingo y si lo abriera me iría mejor. Quiero decirte algo, tu negocio no te va a dar lo mismo en 5 años que lo que Dios te da en ese tiempo. Amén. Es que dejé de ir a hacer el fútbol. Mira, el fútbol no te va a dar lo mismo en 5 años que lo que Dios te va a dar en ese tiempo. Vale la pena el sacrificio. Es que prefiero descansar el domingo. Mira, el descanso no te va a dar lo mismo que lo que Dios te puede dar en ese tiempo de descanso. De veras, vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. ¿Quién es el que infunde este camino? Hay 2 caminos, dice la Biblia: hay camino de santidad, camino de justicia, y está el camino de perdición. Y el camino de Jeroboam es un camino de perdición. Afectó generaciones. ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Sabes? Ese camino de Jeroboam, ni siquiera él fue el que lo pensó. Versículo 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Camino de comodidad nace de Satanás. Mira, muchas veces, padres, los jóvenes quieren: pero ay, hijo, mejor no vayas, mañana tienes examen, quédate mejor a estudiar para que no duermas tan tarde. A veces el esposo o la esposa quiere: ay no, es que lo dejo dormir porque al ratito se tiene que ir a trabajar. Decía este pastor: no seas nena. No queremos sacrificar nada. Queremos las cosas suavecitas y queremos las cosas que no nos cuesten. ¿Sabes? Si quieres crecer en el reino de Dios, Él le dice: ¿quieres ser el mayor? Tienes que aprender a servir. Y servir representa un sacrificio. El camino de comodidad tiene que quedar fuera de nuestras vidas. Dejar de ser espectadores, fanáticos, ¿verdad? En el fútbol le gritamos al equipo, ¿verdad? Yo sí le voy al Chivas, ¿no? Y echamos porra, ¿verdad? Sí, que la iglesia vaya adelante, sí, que la iglesia vaya. Pues bájate a jugar. No, mejor aquí grito, ¿verdad? Sí, que la iglesia vaya. O sea, pero haz algo para el reino. Puros aficionados. No, el reino de Dios quiere jugadores. El reino de Dios quiere gente que se comprometa para buscar al Señor. ¿Habrá gente así el día de hoy acá? Yo creo que si te pregunto, ¿habrá gente que ha caído en un camino de comodidad? Yo creo que también algunos diríamos sí. Pero ¿estás dispuesto a cambiar eso en tu vida? A dejar ese camino de comodidad a un lado. Porque ¿a dónde nos lleva ese camino de comodidad? A la perdición. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate de aquí, Satanás. No me seas estorbo. Eso solamente te estorba. Eso solamente te estorba. ¿Quieres ir hacia adelante? ¿Quieres que tus hijos estén con el Señor? Agárrate de Dios, no dejes de orar. No dejes de buscar al Señor. En algún momento Dios hace la obra poderosa. Amén. Ponte de pie, de favor.
Estamos terminando en esta mañana, pero la practicidad de poder hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Salmo capítulo 32, versículo 12. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Tú a lo mejor dices, ajá, ¿y cómo le hago? ¿Cuál es el camino de Dios? Digo, muchos de nosotros sabemos el camino de Dios, pero si estás fuera del camino de Dios, después de que ya estuviste dentro, te entiendo, no sabes ni cómo regresar al camino. Nos pasa. ¿Y cómo le hago para regresar al camino? ¿Cómo le hago para dejar todas aquellas cosas que me estorban? ¿Cómo le hago para buscar a Dios? Te entiendo. Y Dios te entiende. Y Él te pone una promesa, dice, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo me agarro de esa promesa. El siguiente versículo es un versículo fuerte para el que a pesar de eso no quiere seguir el camino de Dios. Pero dice, sobre ti voy a fijar mis ojos y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Solamente no seas como el caballo, ni como el mulo sin entendimiento, que necesita freno y cabestro para ser guiado. ¿Sabes por qué? Cuando un caballo tú lo quieres, cuando te montas en él, tú quieres que vaya a la derecha, le jalas un hilito y dices, ay, con esto ya se jaló. ¿Sabes por qué si el caballo se va para allá? Porque le lastimas cuando le jalas. Entonces se jala y empieza a caminar hacia ese lado. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, porque ¿sabes qué? Los ojos de Dios ya están puestos sobre ti. Y tú dices, ay, ¿por qué me está doliendo? ¿Y por qué me están yendo las cosas mal? ¿Y por qué las cosas no me salen bien? ¿Y por qué las cosas no me resultan? Porque Dios tiene los ojos puestos en ti y está haciendo como caballo, como mulo. Por eso Dios te aprieta un poquito y por eso Dios nos ha apretado a nosotros muchas veces igual. Porque tendemos a ser muy caballos y muy mulos. Y algunas bien mulas también. También lo somos. Y nos aprieta tantito. Y tenemos que jalar. Pero que el día de hoy tú digas, yo quiero estar en el camino de Dios. No solamente en la iglesia. Ah, yo voy al camino, ¿verdad? Ya, gracias a Dios. ¿Y a qué iglesia vas? Al camino. Ah, ya hasta saben dónde está el camino. No, este camino no es nada si Dios no está acá. Si tú no andas en el camino de Dios, de nada sirve que seas parte de la iglesia y el camino. Tenemos que estar en la iglesia, digo, en el camino de Dios. Y Él ha prometido enseñarte. Así que si hay un camino de comodidad, donde tú has tomado una vida relajada, donde no oras, donde no lees, donde no ayunas, donde no buscas a Dios, donde vienes cada vez que no sé, necesitas escuchar palabra, cuando buscas a Dios solamente cuando tienes un problema, es un camino de comodidad, tiene que salir de tu vida. Y adorar a Dios de manera entregada y sincera. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que hagas una oración donde tus sentimientos estén inmiscuidos. Tú dices que yo tengo que orar con los sentimientos, tengo que orar con el corazón. Habla de tus sentimientos, habla de lo que realmente tú quieres y sientes. Quizás has perdido la pasión por Dios. Quizás han pasado años y has perdido esa pasión y te ha costado trabajo poder vivir una vida diferente con Dios. Te cuesta trabajo alabarle, te cuesta trabajo adorarle, te cuesta trabajo leer, te cuesta trabajo orar. Y si esa es la situación, si en tu vida pasa eso, que te ha costado trabajo hacer lo que es bueno, hablar como es correcto, hacer lo que Dios te pide que hagas y que lo hagas como Él quiere que lo hagas, levanta tus dos manos, no en un sentido de indicar a mí me cuesta, sino en el sentido de decirle, Señor, aquí estoy, quiero rendirme delante de ti, Señor.